El año es 1943. El suelo de la estepa rusa ya no puede llamarse tierra. Bajo los pies de los soldados, lo que existe es una costra endurecida, una mezcla perversa de sangre congelada, hollín negro y los restos retorcidos de máquinas que un día prometieron la gloria eterna. El aire es pesado, casi sólido, cargando el olor metálico de la sangre fresca que se mezcla con el aroma acre de la cordita quemada. En el horizonte, la línea de la vida parece haberse borrado, sustituida por una cortina perpetua de humo que emana de aldeas y ciudades transformadas en montones de escombros. De un lado, vemos la maquinaria de guerra alemana, un coloso de precisión y orgullo, empuñando la icónica Steel Hand Grenade 24, la granada de mango que se convirtió en el símbolo visual de la agresión del Tercer Reich. Del otro lado, el Ejército Rojo, resiliente, adaptable y movido por una furia silenciosa, carga la compleja y enigmática RGD-33. La victoria, en aquel momento de desesperación absoluta, parece inclinarse hacia quien domine no solo el terreno helado, sino la física brutal de la destrucción inmediata. Suscríbete ahora y únete a nuestra legión de historiadores para vivir el pasado con una intensidad que nunca habías experimentado antes. La Wehrmacht avanzaba sobre territorio soviético con la confianza inquebrantable de quien poseía la ingeniería más admirada del planeta. Sus oficiales creían que la guerra era una ciencia exacta y sus armas eran los instrumentos de una sinfonía de destrucción coordinada. La granada de mango alemana, apodada cariñosamente Pasapurés por los soldados aliados debido a su forma peculiar, era la cúspide de esa filosofía de ataque. Fue diseñada para el movimiento, para la agresión continua, siendo ligera para su tamaño y perfectamente equilibrada por su largo mango de madera, permitía que un soldado bien entrenado la lanzara a distancias impresionantes, mucho más allá del alcance de una granada de mano convencional. El objetivo no era necesariamente destrozar al enemigo con 1000 pedazos de metal, sino generar una onda de choque masiva, un desplazamiento de aire tan violento que era capaz de colapsar pulmones y aturdir a los defensores dentro de búnkeres y trincheras. Esto permitía que la infantería alemana avanzara inmediatamente después de la explosión, sin el riesgo de ser alcanzada por sus propios fragmentos de acero. El sonido de la Steel Hand Grenade 24 era un estallido seco, un trueno concentrado que despejaba salas enteras y dejaba un rastro de silencio ensordecedor por donde pasaba. Los soldados alemanes se sentían protegidos por esta tecnología. Caminaban por las ruinas de los pueblos rusos con la granada metida en la caña de las botas o sujeta al cinturón, listos para dar el golpe de gracia a cualquier nido de ametralladoras que osara resistir. Sin embargo, el optimismo alemán, que parecía tan sólido como el acero de las fábricas Krupp, comenzó a derretirse bajo el fuego cruzado de las brutales realidades tácticas del frente oriental. A medida que la ofensiva perdía fuelle y las líneas de suministro se estiraban hasta el punto de ruptura, el escenario cambió. El cazador, que antes corría libre por las llanuras, empezó a convertirse en la presa. Y fue en ese momento de inversión cuando el avance se detuvo y la defensa desesperada se convirtió en la única opción de supervivencia, cuando la joya de la ingeniería alemana reveló su debilidad oculta. La Steel Hand Grenade era una herramienta de un solo filo. En el caos defensivo de las trincheras embarradas, donde las hordas del Ejército Rojo avanzaban en oleadas humanas imparables, el efecto de concusión de la granada alemana ya no era suficiente. Carecía de la fragmentación letal, de esa lluvia de acero que crea un perímetro de muerte alrededor del punto de impacto. Sin una camisa de fragmentación estándar, el soldado alemán se veía lanzando explosivos que hacían mucho ruido y levantaban mucho polvo, pero que no tenían el poder de detener una carga masiva. El acero alemán, tan alabado por su pureza, resultaba insuficiente ante la brutalidad rústica del enemigo. La arrogancia de la especialización estaba a punto de colisionar con el muro de la versatilidad soviética. En el núcleo de este conflicto monumental, donde cada centímetro de suelo se pagaba con litros de sangre, el combate cuerpo a cuerpo en las ruinas de ciudades como Stalingrado y Kursk se transformó en una pesadilla sensorial que desafiaba la cordura humana.
El sonido ensordecedor de las explosiones constantes iba acompañado por el tintineo metálico casi imperceptible de muelles, seguros y percutores. Era un duelo de ingeniería en medio de la basura y los cadáveres. Mientras el soldado alemán confiaba en su granada de efecto puramente ofensivo, el soldado soviético sostenía en sus manos la RGD-33, una pieza de ingeniería que, a primera vista, parecía un rompecabezas mortal e innecesariamente complicado. La RGD-33 no era solo una granada, era una herramienta camaleónica de guerra. Su diseño era extraño, con una cabeza cilíndrica corta montada sobre un mango de metal que albergaba un complejo mecanismo de muelle. Para el soldado soviético, operar aquella arma era casi un ritual de vida o muerte. Sin su funda externa, funcionaba como la granada alemana, una arma ofensiva, centrada en la onda de choque, ideal para ser lanzada mientras se corría hacia el enemigo, sin el temor de ser alcanzado por fragmentos que rebotaran hacia el lanzador. No obstante, la genialidad rusa brillaba en la sencillez de un accesorio. Con un rápido deslizamiento de metal, el soldado podía acoplar una camisa de fragmentación hecha de acero grueso y estriado. De repente, con un chasquido metálico, la herramienta de ataque se transformaba en una fiera defensiva terrible. Aquella funda de acero no era solo un pedazo de metal, era la promesa de que, al explotar, la granada lanzaría cientos de esquirlas dentadas en todas direcciones, creando un radio de letalidad que ninguna Steel Hand Granate lograba replicar. La ciudad entonces se convirtió en un cementerio vivo. Cada esquina oscura, cada sótano inundado y cada piso superior de un edificio en ruinas escondía una explosión que no solo ensordecía, sino que desgarraba la carne y el espíritu de los invasores. El soldado soviético tenía en un solo objeto la solución para dos problemas distintos: el avance impetuoso y la defensa desesperada. El aislamiento en las trincheras heladas trajo consigo la escasez de todo lo esencial para la vida, pero también trajo una claridad terrible sobre la naturaleza de la guerra de exterminio. Mientras los alemanes necesitaban gestionar diferentes tipos de munición y accesorios especializados para distintas situaciones tácticas, fallando a menudo en recibir lo que necesitaban debido al colapso logístico, el soldado soviético cargaba la versatilidad en un solo objeto de metal frío. El invierno de 1943 transformó las trincheras en tumbas heladas, donde el aliento se congelaba antes de salir de la boca y el hambre corroía la moral más que las balas enemigas. Pero la resistencia rusa se alimentaba de esa adaptabilidad brutal, de esa capacidad de transformar lo poco que tenían en algo mortalmente eficiente. La RGD-33 era ciertamente difícil de usar. Exigía movimientos precisos de armado. Era necesario tirar del mango, girar un seguro y soltar, todo esto mientras las manos temblaban de frío o de pavor absoluto bajo el fuego de las ametralladoras MG-42. Muchas veces, en el fragor del combate, el mecanismo fallaba o el soldado, en su desesperación, olvidaba uno de los pasos del complejo proceso. Pero cuando funcionaba, el resultado era el veredicto final de un juez implacable. El colapso moral de los soldados de la Wehrmacht no ocurrió solo por los grandes movimientos de pinza de los generales en Moscú, sino que comenzó allí, a nivel individual, al darse cuenta de que el enemigo poseía una respuesta técnica para cada escenario posible. Los alemanes estaban atrapados en una doctrina de ataque glorioso que ya no encontraba espacio para avanzar en las estepas infinitas, mientras que los rusos habían diseñado una arma que abrazaba la dualidad de la supervivencia. Imagina el silencio de una madrugada en Kursk, interrumpido solo por el sonido del metal rozando contra el metal, mientras un sargento soviético desliza la camisa de fragmentación en su granada, sabiendo que el contraataque alemán vendría al amanecer. Aquel pequeño pedazo de acero estriado representaba la diferencia entre mantener la posición o ser borrado de la historia. La tecnología alemana era bella, pulida y eficiente en su propuesta original, pero el arma soviética era una manifestación física de la voluntad de un pueblo que aprendió a transformar la complejidad en una trampa mortal. La guerra estaba cambiando de rostro, y la granada de mango alemana, con todo su simbolismo,
Empezaba a aparecer un vestigio de una era de victorias fáciles que nunca volvería. El clímax de esta transición llegó con los intentos desesperados de contraataque alemán para retomar la iniciativa perdida. Los soldados tambaleaban por la nieve alta, dejando rastros de sangre oscura que parecían cicatrices en el paisaje blanco, mientras las RGD-33 eran lanzadas desde lo alto de los escombros con sus fundas de acero firmemente bloqueadas. El resultado eran perímetros de muerte absoluta, zonas donde el aire se convertía en una masa de fragmentos de hierro volando a velocidades supersónicas. Ningún valor, ningún entrenamiento de élite y ninguna cruz de hierro en el pecho lograba romper aquella barrera de metralla. Edificios enteros parecían derrumbarse en nubes de polvo asfixiante bajo el impacto de las explosiones, mientras el sonido metálico de las granadas rusas golpeando el suelo se convertía en el presagio del fin para las divisiones blindadas que un día soñaron con la conquista del mundo. A medida que avanzaban las semanas de 1943, el paisaje ruso dejaba de ser un mapa táctico para convertirse en un organismo vivo que devoraba hombres y máquinas con la misma indiferencia. El deshielo repentino de algunas zonas transformaba el suelo en un lodo negro y viscoso, la famosa Rasputitsa, que succionaba las botas de los soldados e inmovilizaba los tanques Panzer, transformando a la otrora ágil Wehrmacht en un gigante atascado y vulnerable. El aire, antes solo frío, ahora parecía cargar con el peso de la humedad y la desesperación. Para el soldado alemán, la confianza ciega en la superioridad de su equipo empezaba a dar paso a una duda corrosiva. La Stillhandgranate 24, que antes era vista como la herramienta definitiva para limpiar trincheras, empezaba a mostrar sus limitaciones en un escenario donde ya no había hacia dónde avanzar. El problema no era la calidad de la granada, sino su naturaleza fundamental. Era una arma de ataque en un mundo que ahora exigía defensas desesperadas. En las manos de un granadero alemán, el mango de madera de la M24 se sentía cada vez más ligero e insuficiente. Miraba hacia el horizonte, donde las siluetas de los tanques T-34 surgían como fantasmas a través de la niebla, y se daba cuenta de que su granada, por muy potente que fuera su carga explosiva de TNT, era una fiera de un solo truco. Si la lanzaba contra un grupo de soviéticos avanzando, el estallido sería monumental. La onda de choque derribaría a los hombres más cercanos, pero la metralla sería mínima, casi inexistente. El cuerpo de la granada estaba hecho de acero fino, diseñado para romperse, sin crear fragmentos pesados, precisamente para proteger al atacante. Sin embargo, cuando estás rodeado en un sótano en ruinas, con el enemigo viniendo de todas direcciones, no quieres solo aturdir. Necesitas una barrera de metal que detenga el avance enemigo de forma definitiva. El soldado alemán se sentía como un cazador armado con una red de seda frente a un oso enfurecido. Mientras tanto, en las líneas soviéticas, el escenario era de una brutalidad técnica. El soldado del Ejército Rojo no tenía el lujo de la ergonomía alemana. La RGD-33 era una arma pesada, fría y de manejo peligrosamente complejo. Imagina el estado psicológico de un joven campesino, arrancado de su aldea y arrojado al infierno de una Stalingrado en llamas, teniendo que operar lo que parecía ser un rompecabezas de relojería mortal. Para armar la RGD-33 no bastaba con tirar de una anilla. El soldado necesitaba deslizar un seguro, tirar del mango metálico hacia atrás contra la resistencia de un muelle poderoso, girarlo para bloquear el percutor y, finalmente, insertar el detonador por separado en un orificio en la parte superior de la granada. Hacer esto con los dedos congelados, mientras el sonido de los disparos de ametralladora restallaba sobre su cabeza y el olor de los cuerpos en descomposición invadía sus fosas nasales, era una tarea hercúlea que ponía a prueba los límites de la coordinación motora y la cordura. Muchos soldados soviéticos morían incluso antes de lograr armar sus armas. El miedo a que el muelle interno fallara o a que el mecanismo se bloqueara en el momento crucial era una sombra constante. Había un dicho susurrado entre los reclutas de que la RGD-33 era tan peligrosa para quien la usaba como para quien la recibía. Sin embargo,
Ese miedo se compensaba con una percepción de poder que los alemanes no poseían. El soldado ruso sabía que, una vez que el detonador estaba en su sitio y la camisa de fragmentación acoplada, sostenía el destino en sus manos. No estaba simplemente lanzando una explosión, estaba lanzando una tormenta de acero. El peso extra de la funda de fragmentación, una manga de acero estriada que envolvía el cuerpo de la granada, transformaba el arma en algo que parecía cargar el alma misma de la resistencia rusa, dura, polifacética y letal bajo presión. La profundización emocional de este conflicto podía sentirse en el silencio que precedía a los ataques. Un granadero alemán, agachado tras un muro de ladrillos que antaño fue una escuela, miraba sus manos cubiertas de grasa y hollín. Pensaba en su casa en Baviera, en la precisión de los relojes que su padre reparaba, y sentía una ironía amarga. Allí, en medio de la nada, la precisión alemana estaba fallando frente a la rusticidad. Sabía que, si los rusos saltaban dentro de su trinchera, su granada de mango sería casi inútil en el combate cuerpo a cuerpo. No tenía la fragmentación necesaria para despejar el perímetro. Se sentía desnudo en su especialización. El pensamiento recurrente era, ¿por qué no tenemos algo que muerda de vuelta? La frustración se convertía en un peso físico, una fatiga que no venía del cansancio, sino de la percepción de que su ingeniería superior no había previsto la naturaleza caótica y estática de aquella guerra de ratas. Del otro lado, a pocos metros de distancia, el soldado soviético luchaba contra una forma diferente de terror. Su monólogo interno era una cuenta frenética de movimientos. Seguro tira, gira, inserta. Sabía que si cometía un error, la RGD-33 podría explotar en sus manos, o peor aún, fallar totalmente y dejarlo a merced de las bayonetas alemanas. Pero había un orgullo sombrío en la versatilidad de su herramienta. Si necesitaba limpiar una habitación sin herirse, quitaba la funda de acero y tenía una arma ofensiva pura. Si estaba protegiendo un agujero en la pared contra una oleada de invasores, deslizaba la camisa de fragmentación y creaba una zona de exclusión. Esa dualidad era un reflejo de la propia vida soviética, la necesidad de adaptarse o morir, de ser dos cosas al mismo tiempo para sobrevivir a un sistema que no perdonaba debilidades. El giro en este duelo silencioso de ingeniería ocurrió cuando la inteligencia táctica alemana empezó a notar el patrón. En los informes de combate que llegaban a los cuarteles generales de la retaguardia, la descripción de las heridas causadas por la RGD-33 empezó a asustar a los médicos militares. A diferencia de la Steel Hand Grenade, que causaba traumas internos por presión, la granada soviética dejaba los cuerpos de los soldados alemanes acribillados por pequeños trozos de metal que se alojaban profundamente, haciendo que las cirugías de campaña fueran casi imposibles. La percepción de que el enemigo poseía una arma que podía cambiar de función según la necesidad del momento empezó a socavar la moral de las tropas de primera línea. El soldado alemán se dio cuenta de que no luchaba solo contra un ejército numéricamente superior, sino contra una filosofía de guerra que abrazaba la improvisación letal. Un evento específico en una fábrica de tractores en ruinas simbolizó este cambio de marea. Un pelotón alemán intentando una incursión rápida fue detenido no por ametralladoras, sino por una sola RGD-33 lanzada desde un conducto de ventilación. Con la camisa de fragmentación instalada, la explosión en el ambiente confinado creó un remolino de acero que eliminó a la mitad del pelotón instantáneamente. Los sobrevivientes se retiraron, gritando sobre una nueva supergranada rusa. Lo que no sabían era que se trataba de la misma arma que habían visto usar a los rusos días antes como una simple carga de choque. La revelación de que la funda de fragmentación era extraíble y ajustable fue el momento en que la superioridad técnica alemana se resquebrajó. Se dieron cuenta de que estaban jugando un juego donde las reglas las dictaba la versatilidad y no solo la potencia bruta. Esta nueva información se propagó por las trincheras como un virus. El soldado alemán, ahora a la defensiva, empezó a intentar improvisar sus propias soluciones. Vemos fotos de la época de soldados de la Wehrmacht intentando atar alambres y clavos alrededor de sus granadas de mango, en un intento desesperado
por crear el efecto de fragmentación que la RGD-33 ya traía de fábrica. Era una admisión silenciosa de derrota tecnológica. La belleza del batedor de batatas alemán estaba siendo sacrificada por la necesidad brutal de sobrevivir. El campo de batalla ya no aceptaba la elegancia de una función única, exigía la fealdad eficiente de la adaptación. Mientras tanto, en las fábricas de los Montes Urales, miles de mujeres y adolescentes trabajaban turnos de 14 horas para producir la RGD-33. Ellas no sabían de complejidades tácticas, pero sabían que cada pieza de acero estriado que pulían era un escudo para sus maridos e hijos en el frente. La granada se había convertido en un símbolo de la producción en masa soviética, donde la complejidad del diseño era superada por la escala industrial. Cada muelle, cada seguro y cada camisa de fragmentación era un testimonio de la resiliencia de un país que había sido llevado al límite y que, en la oscuridad de las fábricas gélidas, encontró la respuesta técnica a la agresión externa. El escenario estaba listo para el clímax inevitable. La Wehrmacht, ahora en retirada parcial o atrapada en cercos monumentales, miraba sus granadas de mango y veía una era que estaba muriendo. El Ejército Rojo, a pesar de sus pérdidas catastróficas, sostenía la RGD-33 con mano firme, comprendiendo que aquella pieza de metal difícil y temperamental era el reflejo exacto de su propia lucha, un rompecabezas mortal que, una vez montado correctamente, era capaz de añicos el orgullo de cualquier invasor. La dualidad de la granada soviética era, en última instancia, la dualidad de la propia guerra en el este, una danza constante entre el ataque suicida y la defensa inquebrantable, donde solo aquellos que pudieran ser ambos simultáneamente tendrían el derecho de ver salir el sol sobre la estepa rusa. El escenario que se dibuja ante los ojos cansados de los combatientes en 1943 ya no es el de una guerra de movimientos rápidos, sino el de una agonía estática y visceral. Donde antes estaba el orgullo de las columnas blindadas rasgando las llanuras, ahora existe el roce constante de un engranaje que chirría y amenaza con romperse en cualquier momento. Los nuevos obstáculos que se levantan en el frente oriental no son solo geográficos, sino estructurales. Los escombros de las ciudades bombardeadas crearon un nuevo tipo de terreno, un paisaje alienígena de acero retorcido y cráteres llenos de agua negra y helada que nunca se seca. Para el soldado alemán, cada paso hacia el este es una lucha contra la propia física del entorno. El polvo de ladrillo, omnipresente y asfixiante, se infiltra en todo, en los ojos, en los pulmones y, de forma más crítica, en los mecanismos delicados de sus armas. La Steel Hand Grenade 24, con su mango de madera que antaño parecía una extensión natural del brazo, ahora empieza a sufrir con la humedad extrema. La madera se hincha, dificultando el acceso a la cuerda de tracción protegida por la tapa de metal en la base. En un combate donde fracciones de segundo deciden quién vuelve a casa, este pequeño retraso mecánico es la firma de una sentencia de muerte. La situación empeora drásticamente a medida que el invierno se niega a ceder y la logística alemana entra en un estado de coma inducido por el caos. La falta de piezas de repuesto y el agotamiento de las reservas de explosivos de alta calidad obligan a los soldados a ser tacaños con lo que tienen. La granada de mango alemana, que dependía de la pureza de su carga de TNT para generar la onda de choque necesaria, empieza a fabricarse con sustitutos inferiores, resultando en explosiones que a menudo fallan en colapsar las estructuras donde se esconden los soviéticos. El soldado de la Wehrmacht mira su cinturón y ve menos granadas cada día, y las que quedan parecen cada vez menos confiables ante la inmensidad del desastre que lo rodea. El enemigo ya no es solo el soldado del otro lado de la calle. El enemigo es el frío que agrieta el metal, el lodo que engulle las botas y el silencio de una línea de suministros que no trae más que promesas vacías desde Berlín. En este abismo de dificultades, la profundización emocional de los hombres revela el verdadero rostro de la guerra. El soldado alemán, al que llamaremos aquí reflejo de miles, siente el peso de una duda que no puede expresar en voz alta. En su monólogo interno, mientras se acurruca en la esquina de un sótano húmedo en una calle sin nombre de Stalingrado,
se pregunta cómo la ingeniería que construyó el mundo puede estar perdiendo ante la barbarie rusa. Mira su Stilhand-Granate y siente una extraña desconexión. Aquella arma fue hecha para el desfile, para el lanzamiento atlético en un campo de entrenamiento soleado. Allí, en las sombras de una pesadilla de hormigón, parece torpe. ¿Por qué es tan larga?, piensa. ¿Por qué no puedo usarla sin exponerme al lanzarla? El miedo ya no es el de morir, sino el de morir por un fallo técnico, por un error de cálculo de un diseñador que nunca sintió el olor de la carne quemada ni el sonido de una ametralladora rusa escupiendo fuego a 10 metros de distancia. Del otro lado, el soldado soviético vive una montaña rusa de emociones contradictorias. Sostiene su RGD-33 con una mezcla de odio y gratitud. Para él, la granada es el símbolo de su país, complicada, difícil de manejar, exigiendo una paciencia infinita y un sacrificio constante, pero capaz de una violencia devastadora cuando finalmente es provocada. Sabe que la RGD-33 es temperamental. Maldice el mecanismo de muelle que debe ser tensado y bloqueado con precisión quirúrgica. En su interior, le susurra al arma como si fuera una deidad caprichosa. No falles ahora, pequeña fiera, solo una vez más. El soldado ruso siente que su propia vida es como esa granada. Puede ser el trabajador silencioso y ofensivo, avanzando sin hacer ruido, o puede convertirse en el defensor fragmentado, lanzando esquirlas de su propio dolor contra quienes invadieron su hogar. Hay una conexión casi mística entre el hombre y el metal. No espera que el arma sea perfecta, espera que sea tan resiliente como él. El horror psicológico alcanza su punto máximo cuando el combate se vuelve tan cercano que los soldados pueden oír la respiración de los otros a través de las paredes de yeso. El tintineo del metal de la RGD-33, siendo armada, se convierte en un sonido que persigue los sueños de los alemanes. Es un sonido mecánico, rítmico, que precede a la aniquilación. Para el ruso, el sonido de la tapa de la granada alemana, al ser desenroscada, es la señal de que tiene solo 3 o 4 segundos para actuar. Este duelo de audición e instinto transforma a los hombres en animales sensoriales. El hambre, que antes era un dolor agudo en el estómago, ahora es solo un ruido de fondo. Lo que importa es el tacto, sentir el seguro de la granada, el peso del acero estriado de la camisa de fragmentación, la rugosidad del mango. Ya no son seres humanos con historias y familias, son extensiones de sus armas, piezas de un mecanismo mayor de destrucción que parece haber cobrado voluntad propia. El giro, el momento en que la realidad táctica sufre una mutación irreversible, ocurre con el descubrimiento de un depósito soviético capturado por una patrulla alemana desesperada por suministros. Esperando encontrar comida o mantas, los alemanes encuentran cajas y más cajas de camisas de fragmentación para la RGD-33. Miles de fundas de acero dentado, organizadas con una eficiencia industrial que los alemanes creían exclusiva de ellos. Fue en ese momento, cuando el alto mando local comprendió la situación. Se dieron cuenta de que la versatilidad de la granada soviética no era un accidente ni una improvisación de campaña, sino una estrategia de diseño deliberada y a largo plazo. La inteligencia alemana comenzó a analizar las muestras y lo que encontraron fue un choque para la mentalidad de función única del Reich. Los ingenieros alemanes, al examinar la RGD-33, se dieron cuenta de que la pieza era un prodigio de economía de guerra. Mientras Alemania gastaba recursos preciosos produciendo 2 o 3 tipos diferentes de granadas para situaciones ofensivas y defensivas, la Unión Soviética producía solo un núcleo explosivo y una vestimenta de acero que cambiaba su naturaleza. Esta información lo cambió todo. No era solo una cuestión de quién tenía el mejor explosivo, sino de quién entendía mejor la logística de la versatilidad. Los oficiales alemanes empezaron a emitir boletines de alerta, instruyendo a sus soldados a nunca subestimar el alcance de una granada rusa si estaba vestida. La percepción de que el enemigo poseía una ventaja tecnológica oculta en la sencillez de una pieza extraíble sacudió los cimientos de la confianza alemana. Simultáneamente, un evento en los campos de batalla de Kursk selló este cambio de percepción.
Durante una de las mayores cargas de infantería de la historia, los soviéticos introdujeron una táctica de barrera de fragmentación escalonada. No lanzaban solo granadas, creaban cortinas de acero. Los soldados alemanes, acostumbrados a agacharse para evitar la onda de choque y luego avanzar, se vieron atrapados en un infierno de metralla que no cesaba. La RGD-33, con su funda defensiva, estaba siendo usada de forma masiva para saturar el campo de batalla. Donde la granada alemana creaba un vacío momentáneo, la granada rusa creaba una zona de exclusión permanente. El efecto psicológico de ver a sus compañeros siendo destrozados por cientos de pequeños fragmentos de acero, en lugar de solo derribados por el impacto, creó un pánico que ninguna disciplina prusiana lograba contener. En este torbellino, la noticia de que los propios rusos estaban empezando a simplificar la RGD-33 hacia modelos aún más toscos, como la RG-42, solo reforzó la idea de que la guerra de precisión había muerto. Lo que importaba era la capacidad de inundar el campo con metal. El soldado alemán, viendo sus propias granadas fallar en el lodo o ser insuficientes para detener la marea roja, empezó a mirar las RGD-33 capturadas con un nuevo interés. Surgieron relatos de unidades alemanas enteras que desechaban sus Steel Hand Grenades en favor de las armas soviéticas, a pesar del peligro de manejo. Preferían el riesgo de un muelle temperamental al riesgo de una arma que no tuviera suficientes dientes para la lucha. El giro no fue solo tecnológico, fue filosófico. La Wehrmacht se dio cuenta demasiado tarde de que la guerra total no perdona la especialización elegante. En las ruinas humeantes de 1943, el pasapurés se convirtió en un símbolo de un pasado glorioso, pero obsoleto, mientras que el cilindro metálico ruso, con su funda de acero intercambiable, se convirtió en el heraldo de una nueva era de combate, brutal, versátil y absolutamente despiadado. La confianza alemana se había fragmentado, exactamente como los miles de trozos de acero que ahora volaban por los cielos de Rusia, dictando las reglas de un juego donde la única constante era la adaptación o la muerte. El destino del frente se estaba sellando no solo por tanques y aviones, sino por el pequeño chasquido de un seguro ruso resonando en la oscuridad de una trinchera helada. El cerco no es solo una línea roja trazada con prisa en un mapa de Estado Mayor, es un estrangulamiento físico, un apriete lento y metódico que retira el oxígeno del alma y la esperanza del corazón. En 1943, la palabra Kessel, o caldero, se convirtió en el término más temido en el vocabulario de cualquier soldado alemán. El escenario ahora es de un aislamiento absoluto, donde las ruinas de las ciudades soviéticas dejaron de ser objetivos estratégicos para convertirse en prisiones de hormigón y hielo. Los obstáculos ya no son solo las ametralladoras enemigas, sino la completa ausencia de todo lo que sostiene la vida. La comida se acabó, los antibióticos son recuerdos lejanos y la munición se cuenta como si fueran monedas de oro. En este infierno de escasez, la Steel Hand Granate 24 alemana se convirtió en una carga irónica. Su largo mango de madera, diseñado para palanquear lanzamientos heroicos en campos abiertos, es ahora un obstáculo físico dentro de los pasillos estrechos y sótanos claustrofóbicos donde la lucha ocurre a centímetros de distancia. El soldado alemán intenta girar su arma en un espacio angosto y golpea el mango contra la pared, perdiendo el segundo crucial que separa la supervivencia de la aniquilación. La situación empeora cuando la humedad constante y el frío extremo empiezan a comprometer la integridad física de las granadas alemanas. La madera del mango, a menudo fabricada con materiales de sustitución debido a la crisis industrial, empieza a agrietarse o pudrirse, permitiendo que la humedad penetre en la cuerda de tracción y en el encendedor de fricción. Imagina la desesperación de un granadero de la Wehrmacht, rodeado, hambriento y congelado, que finalmente tira de la bola de porcelana de su granada solo para sentir que la cuerda se rompe o que el mecanismo falla silenciosamente. Es el colapso final de la promesa técnica. La maquinaria alemana, que se jactaba de su precisión, está siendo traicionada por sus propios materiales, mientras el caldero se cierra con el tintineo de las orugas de los tanques soviéticos que nunca parecen detenerse.
En el núcleo de este aislamiento, la profundización emocional de los combatientes alcanza un nivel de crudeza casi insoportable. El soldado Hans, agachado en un cráter de bomba que ahora llama hogar, mira su Steel Hand Grenade y siente una amargura que supera el hambre. En su monólogo interno, se ve como un fantasma de un ejército que ya murió. Mi padre decía que nuestro acero doblegaría al mundo, piensa, mientras sus dedos negros por la congelación apenas logran sentir la textura de la madera. Pero mi acero solo hace ruido, no muerde a los fantasmas que surgen del humo. Hans se da cuenta de que su granada es una arma de arrogancia, hecha para quien avanza, para quien domina, para quien dicta las reglas. Ahora que él es la presa, echa de menos la camisa de fragmentación que vio en los cuerpos de sus enemigos. Echa de menos la protección que el metal astillado podría darle. Está solo en un mundo de pura concusión, mientras el enemigo lanza tormentas de hierro. Del otro lado, el soldado Iván, escondido bajo los escombros de una fábrica de tractores, siente el peso de la RGD-33 en su pecho como si fuera un talismán sagrado. Su mente es un torbellino de furia y resignación. Para Iván, la complejidad de la granada rusa ya no es un defecto, sino un reflejo de su propia existencia. La máquina es difícil, como mi vida bajo el zar y bajo el partido, susurra a la oscuridad. Pero cuando deslizo esta funda de acero sobre ella, me convierto en la muralla. Iván siente un orgullo sombrío al saber que su arma puede cambiar de piel. No es solo un soldado, es el arquitecto de su propia defensa. Cuando oye el sonido de las botas alemanas sobre él, no siente el pavor del aislamiento, sino la calma de quien posee la herramienta adecuada para el sacrificio. Sabe que la funda estriada de su RGD-33 transformará el aire alrededor de esos hombres en una masa de cuchillas voladoras. Para él la granada es la madre Rusia, difícil de conquistar, compleja de entender y letal para quien se atreva a tocarla. El cerco revela atrocidades que la historia a menudo intenta suavizar. En las tierras de nadie, el sonido de las explosiones de fragmentación de las RGD-33 es seguido por gritos que duran horas, pues la metralla rara vez mata instantáneamente, sino que deja a los hombres destrozados en la nieve, donde la sangre se enfría rápidamente hasta convertirse en hielo rojo. El colapso moral de las fuerzas alemanas se acelera por la percepción de que la resistencia rusa no es solo humana, sino material. Ven las RGD-33 siendo usadas no solo como granadas, sino como minas improvisadas, trampas sujetas a puertas y cadáveres, donde la camisa de fragmentación garantiza que nadie salga ileso de un encuentro fortuito. El aislamiento se convierte en una trampa mental. El soldado alemán empieza a ver la granada rusa en cada sombra, en cada montón de basura, mientras su propia Steel Hand Grenade parece cada vez más un juguete inofensivo de una era olvidada. El giro definitivo ocurre durante una madrugada de niebla espesa, cuando la noticia de la rendición de grandes contingentes en el sur empieza a filtrarse por las líneas de radio y los susurros en las trincheras. Pero el verdadero giro no es diplomático, es físico. Un nuevo evento cambia la dinámica del terror. El uso masivo de RGD-33 enaces, conocidos como granadas de racimo. Los soviéticos, al darse cuenta de la necesidad de detener los últimos tanques Panzer operativos dentro de las ciudades, empezaron a atar varias cabezas de RGD-33 alrededor de un mango central, pero con un detalle letal: mantenían las fundas de fragmentación en las granadas externas. El resultado era una arma de demolición que, al explotar, no solo destruía las orugas de los tanques, sino que despejaba a toda la infantería de apoyo en un radio de 30 metros con una nube de acero sin precedentes. Esta nueva táctica de usar la versatilidad de la RGD-33 para crear municiones de efecto múltiple fue el golpe de gracia en la psique alemana. Los oficiales de la Wehrmacht, en sus diarios de guerra, empezaron a describir estos ataques como lluvias de hierro del infierno. Se dieron cuenta de que se enfrentaban a un enemigo que había transformado la escasez en una ciencia de adaptación. La información de que la RGD-33, a pesar de su fabricación compleja, estaba siendo distribuida en números cada vez mayores,
Mientras la producción alemana de Steel Hand Grenades caía debido a los bombardeos aliados en las fábricas del Rin, selló el destino del frente. La arma de doble efecto soviética se convirtió en la metáfora perfecta de la marea que cambiaba. Lo que antes era una defensa desesperada, la camisa de fragmentación, se estaba usando ahora para despejar el camino de la ofensiva final. El colapso físico y moral de las divisiones alemanas cercadas fue acompañado por el sonido metálico y rítmico de las RGD-33 siendo armadas en masa. Aquel clic mecánico, que antes era motivo de miedo para los reclutas soviéticos, ahora era la canción de cuna de una venganza inminente. El soldado alemán, atrapado en su caldero de fuego, se dio cuenta de que su doctrina de ataque glorioso había sido enterrada bajo los escombros de casas que él mismo ayudó a destruir. Sostenía su granada de mango y veía solo un pedazo de madera y metal que no podía salvarlo de un enemigo que podía elegir cómo matarlo, con un soplo de aire o con una tormenta de acero. Las familias rusas, escondidas en los sótanos, oían el estallido seco de la Steel Hand Grenade y sabían que los alemanes estaban cerca, pero cuando oían el trueno astillado de la RGD-33, sabían que los suyos estaban volviendo. La granada rusa se había convertido en la voz de la liberación, una voz ronca, metálica y fragmentada. El destino de 1943 estaba escrito en el acero estriado de aquellas fundas defensivas que, en un momento de genialidad táctica, transformaron al oprimido en verdugo. El aislamiento alemán era completo. Ya no había cielo. Ya no había retaguardia, solo estaba el círculo de hierro soviético cerrándose, granada a granada, fragmento a fragmento, hasta que no quedara nada más que el silencio blanco de la estepa rusa, esperando cubrir los restos de un imperio que creyó ser invencible. La dualidad de la arma soviética había vencido a la especialización alemana, y el precio de esa lección quedaría grabado para siempre en la carne de millones. El aire en la mañana final de 1943 no es solo frío, es una sustancia sólida que corta la piel como navajas de vidrio. El silencio que precede al último gran choque es más aterrorizador que el estruendo de los cañones, pues es el silencio del agotamiento absoluto, el momento en que la respiración de miles de hombres se convierte en una única bruma flotando sobre las ruinas. El gran clímax está a punto de estallar y el escenario es un laberinto de hierro retorcido, donde cada sombra puede esconder el final. El soldado alemán, lo que queda de él, aprieta el mango de su Steel Hand Grenade 24 con una fuerza que sus dedos ya no poseen. Para él, la granada de mango se ha convertido en el símbolo de una promesa incumplida. Está rodeado. Las municiones de su ametralladora se han agotado y lo único que queda entre él y la marea roja que avanza es ese cilindro de acero fino y madera seca. La tensión sube al máximo cuando el primer grito de ¡Hurra! Resuena a través de las paredes descascaradas, un sonido que parece venir de las entrañas de la propia tierra rusa. En este momento de desesperación final, la diferencia entre las dos armas deja de ser una curiosidad técnica para convertirse en el divisor entre la vida y el olvido. El soldado soviético, moviéndose con la agilidad de quien no tiene nada más que perder, no lanza solo una granada, lanza una sentencia, carga la RGD-33 con la camisa de fragmentación firmemente acoplada. Sabe que en las distancias cortas de las ruinas, la onda de choque alemana puede derribarlo, pero sus propios fragmentos garantizarán que nadie permanezca en pie para contraatacar. El punto álgido del conflicto es una sinfonía de chasquidos metálicos y explosiones que desgarran el alma. Cuando la infantería del Ejército Rojo invade los últimos reductos alemanes, el combate se vuelve puramente sensorial y visceral. El olor a pólvora quemada es tan denso que se puede saborear, un gusto amargo a azufre y muerte que se pega al paladar. El punto de no retorno se alcanza cuando las últimas unidades de la Wehrmacht intentan una ruptura desesperada. Lanzan sus granadas de mango creando cortinas de humo y concusión, pero el efecto es efímero. El soldado alemán se da cuenta, con un pavor gélido, de que el enemigo no se detiene. La onda de choque de la M24 despeja el camino, pero no hiere a los soviéticos que se protegen tras cualquier resto. Por el contrario,
Cada RGD-33 que cae entre las filas alemanas transforma el aire en un remolino de acero dentado. No hay a dónde huir. El metal estriado de la funda rusa cumple su función con una eficiencia terrible, alcanzando a hombres tras las esquinas, dentro de agujeros y bajo los escombros. La caída es rápida y sangrienta. La confianza en la ingeniería perfecta del Reich se desmorona ante la realidad de que en la guerra de exterminio, la versatilidad bruta es la reina absoluta. El campo de batalla se convierte en un mar de gritos y el tintineo de mangos de madera vacíos golpeando el suelo congelado, mientras las granadas soviéticas continúan dictando el ritmo de la aniquilación. La rendición no llega con banderas blancas izadas con dignidad, sino con hombres saliendo de las cenizas como espectros, con las manos temblorosas y los ojos vacíos. Miles de soldados alemanes que un día marcharon con la certeza de la victoria, caminan ahora hacia el olvido en las columnas de prisioneros que se extienden hasta donde alcanza la vista. A lo largo de las carreteras, lo que se ve es el rastro de la derrota. Miles de steel hand grenades desechadas, sus mangos de madera pudriéndose en la nieve, herramientas de una doctrina que subestimó la resiliencia humana y la adaptabilidad técnica. La RGD-33, a pesar de su complejidad, a pesar de sus fallos de manejo y de su mecanismo temperamental, permanece en las manos de los vencedores como un cetro de hierro. Demostró que la capacidad de ser tanto un escudo como una espada, en un solo objeto, es lo que define la supervivencia en el infierno. La resolución de este conflicto épico deja heridas que el tiempo nunca logrará cerrar totalmente. Las consecuencias humanas se miden en millones de vidas cegadas, en ciudades que tardarán décadas en volver a respirar sin el olor de la descomposición. Pero el legado de estas armas permanece grabado en las cicatrices de la tierra y en la evolución de la propia guerra. La lección histórica es clara e implacable. La arrogancia de la especialización, la creencia de que un único modo de luchar puede dominar todas las circunstancias, a menudo sucumbe ante la resiliencia de la versatilidad. La RGD-33, con su camisa de fragmentación extraíble, se convirtió en el símbolo del ingenio soviético bajo presión extrema. Mostró al mundo que, cuando el recurso es escaso y el enemigo es implacable, el arma que puede cambiar de función es el arma que gana la batalla. Reflexionando sobre el destino de los supervivientes, vemos que el recuerdo de aquellas granadas perduró mucho más allá de 1943. Veteranos de ambos bandos hablarían, décadas después, sobre el sonido específico de cada explosión. El alemán recordaría el boom seco y opresivo de su granada de mango, un sonido de autoridad que se convirtió en un grito de auxilio. El soviético recordaría el clic-clac del mecanismo de armado de su RGD-33, un sonido que exigía respeto y atención, precediendo al trueno que destrozaba el acero enemigo. Estos objetos de metal y madera no eran solo munición, eran el reflejo de las sociedades que los crearon. De un lado, la búsqueda de la perfección de uso único, del otro, la aceptación de la complejidad necesaria para la supervivencia en cualquier escenario. El legado tecnológico de la RGD-33 influenció a generaciones de diseñadores de armas que pasaron a buscar granadas de mano que pudieran ofrecer efectos variables. Aunque modelos más sencillos acabaron sustituyendo a la compleja granada rusa, el concepto de camisa de fragmentación se convirtió en un estándar en muchos ejércitos de todo el mundo. Pero el verdadero legado no es mecánico, es simbólico. Cada ruina en Stalingrado o Kursk es un grito contra la guerra, un recordatorio eterno de que la tecnología, por muy brillante o versátil que sea, es solo el reflejo de la voluntad de quien la empuña. La sangre en la nieve rusa es la prueba final de que la historia no la escriben las máquinas, sino hombres que, al límite de la existencia, encuentran formas de transformar el acero frío en una defensa infranqueable. La historia de la granada de doble efecto es, en última instancia, la historia de un pueblo que se negó a ser doblegado. Tomaron una herramienta difícil, temperamental y peligrosa, y la transformaron en el veredicto final contra la opresión. La dualidad de la RGD-33, ofensiva para el ataque, defensiva para la resistencia, fue la dualidad de la propia Unión Soviética en 1943. Un país que estaba siendo masacrado,
pero que encontró en su propia estructura la capacidad de fragmentarse y destruir al invasor. Las ciudades en ruinas comenzaron el lento proceso de convertirse en memoriales, donde el hierro de las granadas todavía se encuentra enterrado bajo el suelo, ahora en reposo, pero aún cargando la memoria térmica del fuego que un día consumió el continente. Al mirar atrás, nos damos cuenta de que la arrogancia militar de la Wehrmacht no fue derrotada solo por el invierno o por la superioridad numérica, sino por un fallo de imaginación. No previeron que el enemigo crearía soluciones para problemas que ellos mismos aún no habían admitido tener. La granada de mango alemana era una reliquia de un tipo de guerra que el Ejército Rojo se negó a luchar. Al final, la versatilidad rusa superó a la especialización alemana en el duelo más sangriento de la historia de la humanidad. El precio se pagó en una escala que la mente humana apenas puede procesar, pero el desenlace en las estepas humeantes selló el destino del Tercer Reich mucho antes de que los primeros tanques rusos entraran en Berlín. Cada trozo de metal estriado encontrado hoy por arqueólogos en el frente oriental cuenta esta historia. Es la historia de la resistencia contra la técnica pura, de la improvisación contra la doctrina rígida. La lección para el futuro es que la tecnología nunca sustituirá la capacidad de adaptación humana bajo presión. La RGD-33 puede haber sido retirada, pero su alma, la idea de que debemos estar preparados para ser tanto el atacante como el defensor, permanece viva en cada estrategia moderna. La guerra es el reflejo más sombrío de la creatividad humana, y en 1943, esa creatividad tuvo la forma de un cilindro metálico con una funda de acero extraíble. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para más relatos épicos de la historia. El viaje por el pasado es vasto y está lleno de secretos que aún esperan ser revelados. ¿Qué batalla, qué arma o qué héroe olvidado quieres ver a continuación? Deja tu comentario y únete a nuestra legión de historiadores mientras continuamos desenterrando la verdad de las cenizas del tiempo. La historia está hecha de pequeños detalles, de engranajes y de decisiones tomadas en el fragor del combate. Quédate con nosotros para descubrir cómo cada fragmento de metal ayudó a dar forma al mundo en el que vivimos hoy. Hasta la próxima jornada por las sombras del pasado.